Bien, buenos días a todos, bienvenidos a esta charla que esperamos que sea interesante para todos ustedes. Y después de estos técnicos iniciales que creo que están ya superados. Liliana me ha presentado y yo quisiera puntualizar algunos de los aspectos de mi presentación. En primer lugar, no soy académico. No es porque no haya trabajado nunca en la universidad, sino porque mi enfoque y lo que voy a contar está visto desde el punto de vista de la práctica. Pienso que este punto es importante. Luego tengo también experiencia de trabajo desde el ámbito privado y el ámbito público. 20 años en empresas privadas y 10 años en la administración local. Tengo, por lo tanto, la experiencia de realizar proyectos, es decir, que las cosas se lleven a cabo, de avanzar en la realidad. Y otra característica que pienso también que puedo aportar es que tengo un doble perfil, o he tenido un doble perfil de técnico y de político, es decir, entiendo bien las necesidades y los deseos de los políticos y entiendo bien la labor de los técnicos, que son los que batallan con la realidad del día a día. Antes de continuar, quiero agradecer, por supuesto, a la UIM la oportunidad que me da de presentar esta charla ante un público tan amplio de toda Iberoamérica. Y a partir de aquí entramos ya, si os parece, en mis transparencias, en mis ponencias. Dos palabras sobre esa primera transparencia. ¿Cómo generar una nueva dinámica de progreso local? Aquí remarco la palabra dinámica. Estamos hablando de movimiento, de generar en el territorio una dinámica, una ilusión que le permita avanzar positivamente. Y la otra palabra que quisiera remarcar es procesos estratégicos. De lo que estamos hablando es de procesos. Por lo tanto, empiezan en un momento, se van desarrollando y van culminando en un tiempo. No es un pasar del blanco al negro, o no es decir vamos a hacer algo y mañana ya está hecho, sino que es una labor que hay que llevar con paciencia, con coordinación, con convicción a lo largo del tiempo. Por lo tanto, lo que os voy a contar está muy orientado a la práctica, ¿eh? Vamos a hablar de desarrollo local o desarrollo territorial, pero muy orientado a la práctica para conseguir de verdad avanzar en este ámbito en cada uno de vuestros territorios. La charla va a constar de todos estos apartados: por qué el desarrollo territorial, qué sentido tiene, si es que lo tiene o no, qué es el desarrollo económico local, a quién se dirige, cuáles son los pasos que hay que dar, cómo hacerlo, qué cosas hacer en concreto, cómo continuar con el proceso después de la primera fase, que es la que vamos a ver hoy, hay variaciones posibles del proceso y, por último, unas conclusiones. El primer punto es por qué el desarrollo económico local. Y aquí hay varias afirmaciones. La primera, porque no basta con que los países tengan recursos y economías nacionales o a nivel nacional. Caso típico pues es el petróleo, es la minería, son las frutas, son los cereales, etcétera. Que esto está muy bien y genera recursos para el país, pero esto no llega a todos los ciudadanos del país. No basta con que un país tenga diamantes, por citar un ejemplo, o tenga petróleo, porque de eso no es posible que viva todo el país. Por lo tanto, ese es un primer motivo para el desarrollo local. Luego, porque cada territorio
necesita generar sus propios ingresos. Es como una familia dentro de una ciudad. Cada familia necesita generar ingresos. A una familia no le sirve que haya otras familias que sí que están bien provistas, sino que todos y cada uno de ellos debe ser capaz de tener un ritmo de vida y unas aportaciones económicas. Otro motivo para que cada territorio tenga su política propia de desarrollo local. Luego, porque la materia prima esencial en la nueva era en la que estamos, la era del conocimiento, es el conocimiento. La nueva materia prima más importante se está acoplando de nuevo esto, es el conocimiento. Y el conocimiento está en todas partes, es decir, en todas partes donde hay personas, por lo tanto, en cualquier comarca, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, en cualquier comunidad. Y por último, porque un país solo puede aprovechar todos sus recursos desde la proximidad. Solo desde la proximidad creo que hay alguien que ha entrado aquí y que debería desconectar su micrófono. Porque si no... Ah, parece que ya está. Muy bien, gracias. Entonces, a un país, para desarrollar el país, ¿cuáles son las responsabilidades del gobierno nacional? Pues son, por ejemplo, las infraestructuras, ya sea carreteras, trenes, aeropuertos, puertos, etcétera. Es la educación, son los sectores estratégicos de la economía, pero eso es todo. No puede el gobierno nacional estar en cada territorio, en cada ciudad, en cada pueblo, impulsando la economía local. Por todo esto, necesitamos el desarrollo económico local. Siguiente. Aquí vamos a repasar un momento las fuentes de empleo y riqueza locales, o sea, qué es lo que genera riqueza en una comunidad local. Son las empresas locales, es el emprendimiento, es la atracción de empresas, la capacidad de que empresas del exterior vengan a implantarse en nuestro territorio, y es también, por ejemplo, el cooperativismo, el agrupar un colectivo de personas en una misma estructura de generación de producción económica. Y el objetivo de todo ello es incrementar la riqueza local. ¿Qué actividades son las que incrementan la riqueza local? Bien, pues está todo lo que tiene que ver con la tierra, lógicamente, por lo tanto, agricultura, o minería, o pesca, etcétera. Está la industria y están los servicios, típicamente el turismo, por ejemplo. Estos son actividades que aportan riqueza al territorio. El comercio, por ejemplo, no es una de estas actividades que vaya a enriquecer el territorio. El comercio local, me refiero al intercambio económico entre las personas de una comunidad, sirve para proveer las necesidades de los miembros de la comunidad, pero no aporta dinero del exterior. Como si lo aporta, pues si estamos produciendo café y vendemos el café al exterior, esto es una entrada de dinero hacia nuestra comunidad. Por lo tanto, hay que centrarse en las actividades que van a incrementar la riqueza local. ¿Qué es el DEL? Bueno, he puesto aquí una definición. El desarrollo económico local es el conjunto de actuaciones orientadas al impulso del desarrollo económico de un territorio, que nacen y se desarrollan desde ese territorio y que se vale de los recursos locales. ¿De acuerdo? Es lo que somos capaces entre nosotros de llevar a cabo. Obviamente eso no excluye el aporte de administraciones superiores, en ningún caso,
pero la idea de que es cada comunidad la que debe querer y tener la voluntad de salir adelante y desarrollar. Hola, sí. O sea, la idea de que es cada comunidad. La idea de que es cada comunidad la que debe querer y tener la voluntad de desarrollarse, eso es fundamental. Si no existe eso, es imposible que haya desarrollo local. Hay que trabajar localmente y desde el ámbito local. Y aquí voy a definir también el del por la parte negativa, es decir, diciendo que no es el del, perfilarlo. La primera duda que puede aparecer o el primer comentario es que utilizo dos términos indistintamente, desarrollo territorial y desarrollo local. El concepto sería el mismo, solo que aplicado a un ámbito distinto. Local, pues en principio se aplica más a una ciudad, y territorial, pues sería un territorio más amplio en general. Pero son equivalentes en cuanto a la filosofía de desarrollarse a partir de los recursos que tenemos en ese territorio. Y luego hay otro concepto, que es el de desarrollo comunitario, que también está relacionado con el desarrollo local, pero que entiendo que es significativamente distinto. Cuando hablamos de territorio y de desarrollo territorial o local, estamos hablando de que trabajamos con el conjunto de ese territorio, estudiamos todos los activos que puede tener y los recursos e intentamos que todo esto avance hacia unos objetivos comunes. El desarrollo comunitario, en cambio, trabaja con una comunidad normalmente en el ámbito rural y son comunidades pequeñas con proyectos, digamos, modestos, únicamente destinados a esa comunidad. Por lo tanto, son conceptos que son complementarios en el sentido de que el desarrollo territorial, trabaja para alinear esfuerzos y suma recursos y esfuerzos, mientras que el desarrollo comunitario debería estar integrado dentro del plan territorial. Si estamos hablando de una región, podemos tener un plan territorial para esa región. Luego, si hay ciudades, pues vamos a trabajar un plan local para esas ciudades, y en comunidades pequeñas probablemente haremos desarrollo comunitario. El desarrollo comunitario, por lo tanto, está centrado en una comunidad, mientras que el territorial se basa en el territorio y en todos sus activos. Bien, ¿quién por lo tanto puede trabajar con el desarrollo territorial o local? Bueno, pues una ciudad y su territorio circundante, una parte de una gran ciudad, un barrio, un distrito de una ciudad, un estado o una región con distintas ciudades, un estado que está dentro de un país debería tener también su propia política de desarrollo, una zona rural con uno o más núcleos principales o cualquier demarcación en general que configure una unidad socioeconómica que tenga sentido por sí misma. Prefiero hacer charlas en general en las que los asistentes pues pueden levantar la mano y hacer preguntas. Aquí no es posible, pero en cualquier caso sí que os animo a que, bueno, que vayáis planteando preguntas cuando surjan a través del chat, y al final pues intentaremos contestarlas todas las que sea posible. Bien, una vez hemos definido qué es el desarrollo local, vamos a ver cómo lo ponemos en marcha, porque he empezado diciendo que iba a hacer una charla práctica de cómo llevar a cabo estos planes. Bien, pues hay dos pasos, que es definir un plan y ponerlo en marcha. Puede parecer
puede parecer un poco una perogrullada, pero no lo es, porque en muchísimos casos se define un plan y ese plan ahí se queda. No hay nadie luego que trabaje para ponerlo en marcha. Y eso es porque es cuando el plan se encarga pues a un experto, a un consultor, a un departamento universitario, etcétera, un centro de estudios. Esos expertos hacen un buen trabajo, sin duda, es decir, analizan el territorio, sus posibilidades y dicen, bueno, pues a partir de esto lo que habría que hacer aquí es esto, pero el problema es que nadie está implicado en esto. El problema, como digo, es que no hay implicación, ¿eh? Cuando simplemente nos entregan un documento y nos dicen esto es lo que hay que hacer, pues bueno, este documento se queda en una estantería, en un armario y nunca más se supo de él. Por lo tanto, nuestro objetivo es dar los dos pasos, ¿eh? Definir un plan y ponerlo en marcha. La primera fase, la de definición del plan, es fundamental por dos motivos. Uno, porque en esa fase es cuando vamos a pensar qué queremos hacer. Quiero decir que es muy importante pensar para no empezar hacia ninguna parte. Hay que analizar el conjunto de nuestra realidad y pensar a partir de aquí qué es lo mejor, hasta dónde podríamos llegar si diéramos una serie de pasos. Por lo tanto, pensar es muy importante y no es perder el tiempo, sino que al contrario se gana muchísimo tiempo. Si nos tomamos 2 meses en pensar, para pensar, vamos a ganar luego años seguramente si no lo hacemos, ¿eh? Por decisiones erróneas y por recursos y dinero que habremos tirado. Pero la definición también es importante, es muy importante por otro motivo, porque en esa fase es cuando vamos a movilizar a los actores, a los agentes clave del territorio. Porque esa definición, como mi planteamiento es que no debe hacerla un experto en solitario en su despacho o a través de 4 entrevistas, sino que este trabajo debe hacerse conjuntamente con los actores locales para que entre todos se defina qué es lo que vamos a hacer. Bien, ¿y cómo hacerlo? Pues en primer lugar se requiere un liderazgo. Esto es fundamental, es decir, alguien que decida vamos a mejorar este territorio, vamos a sacarlo adelante, vamos a ver qué podemos hacer. El liderazgo lógico, el más natural, debería ser la administración local, o territorial, o regional, o lo que sea en cada caso, ¿no? Este es el liderazgo normal porque la administración tiene como interés pues, el progreso de todos. Sería menos normal que el liderazgo lo tuviera una empresa, una asociación empresarial, una universidad, porque cada uno de ellos tiene sus intereses y difícilmente van a preocuparse del conjunto de los intereses. Por lo tanto, ese liderazgo es de la administración local y sé que a algunos pues no les gustará demasiado la propuesta, porque en muchos lugares la administración local es débil y tiene poca fuerza. Pero yo creo que es lo más lógico, lo más razonable que sea la administración. En segundo lugar, vamos a tener que aunar voluntades, esfuerzos y recursos en una dirección común. Es decir, que todo el mundo, las empresas, los centros universitarios, las asociaciones civiles y la administración, todo el mundo se sume hacia un objetivo común, cada uno con su parte de responsabilidad. Y para esto es imprescindible un proceso participativo. ¿De acuerdo? Un proceso en el que van a sentarse en la mesa pues una serie de agentes y vamos a debatir sobre esto y ver cuáles son
los intereses de cada uno y las posibilidades que tenemos en el territorio. Ese proceso debe hacerse sin ideas preconcebidas. Es decir, a ese proceso no debe llegar alguien y decir, bueno, aquí lo que podemos hacer pues es dedicarnos a esto, esto y esto. Sin ideas preconcebidas, las ideas salen del debate. Cuando los agentes son del territorio, todos conocen el territorio y saben las posibilidades, y por lo tanto las propuestas siempre tienen mucho sentido. Sin ideas preconcebidas y con un debate realmente abierto, que es lo que he dicho. Todas las opiniones son válidas y son interesantes. Y para hacer esto, veo una pregunta. No debería mirar al chat para no distraerme, pero he mirado y hay una persona que pregunta si es con participación ciudadana. Bueno, es lo que voy a contestar en esta transparencia. ¿Cómo hacemos este proceso participativo? Hay que crear un grupo de trabajo local. Si estamos en una ciudad de 500.000 habitantes, por decir algo, como si es de 30.000, obviamente no vamos a llamar a todo el mundo a definir el futuro económico porque no tendría sentido. Pero sí deben estar sentados los 4 colectivos que os he citado antes, que son los que aquí están reflejados: el sector económico, el sector del conocimiento, las entidades sociales y la administración local, que son los 4 elementos que configuran cualquier sociedad. Vamos a trabajar, lo que yo acostumbro a hacer es trabajar con un grupo de alrededor de 30 personas. Alrededor de 30 personas, porque es un grupo manejable en el que puede haber mucha diversidad de opiniones y de puntos de vista, pero a la vez es posible trabajar con ellos y llegar con facilidad o con relativa facilidad a consensos y a propuestas. ¿Cómo escoger estas personas? Es muy importante. La primera tentación es decir, pues voy a invitar al director de aquí, al presidente de allá, al decano de no sé dónde, etcétera. Y esa elección no suele ser muy buena. Las personas con las que debemos contar o a las que debemos invitar son personas que tienen una preocupación por su territorio, por tanto, que están interesados en que su territorio mejore. Son personas que deben tener una mentalidad abierta, en el sentido de que, en un doble sentido, de que por un lado están informadas de lo que ocurre a su alrededor, lo que ocurre en el mundo y qué tendencias hay, y abiertas también en el sentido de sentarse a una mesa y a discutir con alguien que a lo mejor tiene una opinión contraria. Por lo tanto, abierta en el sentido de estar dispuestos a argumentar, debatir y cambiar de opinión si hace falta. Luego por lo tanto, como digo aquí, más personas que instituciones. Quiero decir, si en un lugar hay Cámara de Comercio, pues habrá que invitar a alguna persona o algunas personas que representen a la Cámara de Comercio, pero porque esa persona en particular tenga un criterio interesante o una determinada influencia en los sectores empresariales, más que porque sea el presidente de la Cámara. Por supuesto, si el presidente cumple todos estos requisitos, pues fenomenal que esté también en esas sesiones. Yo además pido que en ese grupo de personas haya equilibrio entre mujeres y hombres. Pienso que las aportaciones de unos y otros se complementan, que es importante que estén los dos representados con el mayor equilibrio posible. Y luego también que haya jóvenes menores de 30 años o incluso más jóvenes si es posible. ¿De acuerdo? ¿Por qué?
porque ellos son los que más al tanto están de cómo funciona el mundo. La gente mayor como yo, pues muchas veces no estamos a la última. Ellos sí saben cómo se mueve el mundo. Y luego, porque ese plan que vamos a desarrollar es para mejorar la vida de ellos, sobre todo. Por lo tanto, para implicarlos en su futuro. Esta sería la forma de cómo configurar este grupo de... Bien, ¿y qué vamos a hacer cuando tengamos este grupo de trabajo? En este grupo de trabajo yo acostumbro a reunir durante 3 días unas sesiones de trabajo continuadas. Las etapas que hay que cubrir son estas. En primer lugar, analizar los activos de que disponemos, qué tenemos en el territorio, qué recursos de la tierra o qué recursos del conocimiento o qué recursos industriales, qué sabemos hacer, qué tradiciones tenemos, etcétera. A partir de aquí hay que trabajar sobre una visión de futuro, es decir, cómo quisiéramos que fuera nuestro territorio dentro de 10, 20 años, a partir de lo que hemos dicho que tenemos. ¿Cómo vemos que nos gustaría que fuera nuestra tierra y que evolucionara desde ahora hacia el futuro? Y una vez hemos definido este futuro, que se puede definir con una frase o con un eslogan o, en fin, en cada lugar pues sale una fórmula distinta, hay que determinar cuáles son las especialidades que vamos a cultivar. Por ejemplo, es muy típico en muchísimos lugares de todas partes que el turismo sea una de las nuevas tendencias, una de las formas de acceder a recursos de que se disponen. Por lo tanto, turismo sería, pero no basta con decir turismo, sino que habría que perfilar bastante más qué tipo de turismo vamos a querer, porque después va a haber que definir proyectos alrededor de eso. Por lo tanto, determinar cuáles son las especializaciones locales. Y el último paso es definir qué proyectos vamos a impulsar para cada una de ellas. Por lo tanto, si tenemos un par de especializaciones, por ejemplo, estuve en Cuetzalan, en Puebla, México, el verano pasado, y allí propusieron un proyecto de flores. ¿Vale? Allí tienen un tipo de flores que es completamente natural y ellos propusieron organizar la producción de estas flores, etcétera. En un lugar donde ya tienen una tradición o sea, dominan bastante lo que es la cadena de valor de la producción. No solo era producir, sino que luego era envasar, comercializar semillas, saben cómo distribuir, en fin. Alrededor de cada especialidad luego hay que definir toda una cadena de valor porque el interés es que la riqueza que se produzca repercuta en cuanta más parte de población, mejor. Por lo tanto, habrá que ver qué posibles tareas o funciones o negocios hay alrededor de la especialidad que vamos a definir. Bien. Estamos llegando cerca del final de la charla. ¿Cómo seguir? Una vez hemos hecho esta tarea y por lo tanto sabemos a dónde queremos ir y qué especializaciones y qué grandes proyectos tenemos para desarrollar, ¿qué pasa a partir de ahí? Bueno, pues tras este trabajo de definición se genera una ilusión, siempre ocurre esto después del trabajo conjunto de la gente, a veces incluso ha habido discusiones, incluso acaloradas entre ellos, pero una vez superado esto y se ha llegado a acuerdos entre todos, hay una gran ilusión de la gente por empezar ya, venga, ¿qué hacemos mañana, no?
pongámonos a trabajar porque esto tiene buen aspecto y es posible y nos lo creemos. Pues para proseguir con este plan hay primero que organizarse, por lo tanto pensar cómo va a funcionar todo esto a partir de ahora, o sea, alguien tiene que coordinar las cosas, definir su funcionamiento y fijar un calendario con objetivos, esto es importantísimo. Es decir, habrá proyectos que a lo mejor son para dentro de 3 o 4 o 5 años, quizá no los podamos hacer hoy, pero otros sí que son inmediatos, entonces hay que fijar calendarios para ir avanzando. Y aquí me preguntan si una agencia de desarrollo local, bueno, se le puede llamar así, pero no tiene por qué. O sea, una agencia de desarrollo local es una institución en la cual normalmente pues hay un gerente o algo así que se encarga de coordinar todos estas tareas, ¿verdad? Estas tareas las van a desarrollar las empresas que tienen una parte, el sector de la educación, sea universidad o sean las escuelas primarias o secundarias, las asociaciones locales, todo el mundo. Pero alguien tiene que encargarse de poner, pues eso, fijar esos calendarios, recordarles el trabajo, etcétera. Porque cada uno tiene su propia actividad diaria y colaboran en esto, pero alguien tiene que gestionar eso. Y luego, por supuesto, aunque hemos hablado solo de desarrollo local, solo con recursos locales, en muchos casos vamos a necesitar financiación externa. Por lo tanto, vamos a necesitar, pues si somos una comunidad rural, pues vamos a necesitar que el Estado nos ayude en determinados temas, ¿no? Y si somos un Estado, pues le pediremos a la nación que nos financie determinados proyectos. Por lo tanto, financiación externa para los proyectos que sean necesarios. Y bien, aquí en cuanto a variaciones, simplemente un comentario. Cuando estamos hablando de territorios en los que hay muchas personas, puede ser un estado, una región, se puede desdoblar el proceso en dos niveles. Y de nuevo con la misma filosofía, empezar por el nivel grande, el territorio grande, el estado o la región, y para una vez que el estado o la región ha definido su plan de desarrollo, los niveles inferiores, las ciudades o las comarcas, cada una de ellas va a definir el suyo propio, pero partiendo del plan estatal o regional. ¿De acuerdo? De nuevo, la idea es la de que vamos a sumar todos en la misma dirección. Conclusiones, ya es la última transparencia, recopilando un poco, el desarrollo local debe venir del propio territorio local, es fundamental la voluntad local, la voluntad del territorio para avanzar. El desarrollo local solo puede construirse por los activos locales más la innovación, que no la he mencionado aquí, pero en el proceso que os he contado, esa serie de debate, trabajos en grupos pequeños, medianos, etcétera, durante los días de trabajo conjunto, lo que se está haciendo es estimular la innovación. O sea, de esos grupos salen ideas nuevas que nunca habían salido antes. El desarrollo local cristaliza allí donde todos los agentes locales confluyen en una dirección común. Esto es clave, es importantísimo. Es decir, que todo el mundo, desde su propia parcela y su propia responsabilidad, esté aportando para el proyecto común. Si no es así, si cada entidad, institución desarrolla sus propios proyectos, el territorio no avanza. No avanza porque unos van hacia la derecha, otros a la izquierda, unos arriba y otros abajo, y al final el territorio pues está allí estancado. Por eso es tan importante el concepto de desarrollo territorial, de acuerdo territorial. Y por eso los agentes locales deben tomar conjuntamente sus decisiones. Y una última idea que no os he comentado hasta ahora, pero es que el desarrollo local requiere tiempo.
Por lo tanto, perseverancia en el proyecto y en la asignación de recursos. La definición inicial la podemos hacer muy rápidamente, pero el llevar a cabo los proyectos requiere tiempo, perseverancia. En la asignación de recursos también, en el sentido de importante poder disponer de presupuestos plurianuales. Hay proyectos, por ejemplo, un proyecto de formación que puede necesitar varios años. Es decir, no vamos a formar a todo el mundo en el primer año. Necesitamos saber que vamos a poder formar a la gente este año y el siguiente y al otro y el otro. O proyectos de inversión, perdón, o proyectos de inversión que van a desarrollarse durante varios años. Por lo tanto, esto puede dar frutos rápidamente, pero requiere tiempo y ser mantenido en el tiempo. Y con esto ya me acabo la charla. Estaba leyendo la nota de Lili en el chat, que propone una bibliografía sobre este tema. Y bueno, pues os propongo este manual que es gratuito sobre desarrollo económico local y también podéis contactarme por diferentes maneras. Y a partir de ahora, pues le pido a Lili pues que me dé, si me puede pasar preguntas o comentarios. Vale. Perdón. Hola, Sí, ¿hola? sí, sí. ¿Sí me oyen? Bueno, soy Flavia, Flavia Tello, de aquí del equipo de la UIN. Les hablo desde la oficina técnica. Para quienes no me conocen, soy bueno, directora del gabinete técnico de aquí de la UIN y he estado atenta a tu presentación. Agradecerte esta magnífica exposición de temas centrales acerca del desarrollo económico y territorial. Y bueno, hemos estado recogiendo algunas de las consultas que nos hacían llegar el público asistente, nuestros oyentes, y te voy a ir trasladando algunas que si te parece puedes ir tomando nota o responderlas después en conjunto. Te traslado las primeras. A ver, Felipe dice, ¿existe una cantidad determinada de habitantes para iniciar un trabajo de este tipo en un territorio o puede hacerse en una localidad pequeña? Esa es una pregunta. Joaquín después nos dice, hola Line, saludos desde Pachuca. Ya que pudiste ver cómo se comportan las autoridades municipales de México, dice, puedo recorrer para que los alcaldes le apuesten al DEL, como cómo puedo recorrer para que los alcaldes le apuesten al desarrollo económico local. Otra consulta, ¿cómo enfrentar a los actores que se oponen al proyecto por afectar a sus intereses? Es muy interesante esta pregunta. Juan, también nos pregunta, ¿los talleres estratégicos de los que hablas en tu blog y que hoy has comentado son las únicas herramientas para definir el plan? Beneco pregunta, dice, generado el plan, ¿cómo avanzar en que los diferentes actores se empoderen, apropien en la implementación? Otra consulta de Joaquín, ¿cómo articular los esfuerzos de múltiples actores en un mismo camino? ¿Cómo se manejaría el aspecto financiero para el desarrollo del plan sin que surjan conflictos entre los integrantes? No sé si quieres que paremos ahí, seguimos después con otro bloque de preguntas. Sí, sí, porque ya tengo materia para Son contestar. unas más. Vale, y yo te paso la siguiente. Muy bien, gracias, Flavia. A ver, cantidad mínima de habitantes. Bueno,
Y esto yo pienso que no es aplicable a pueblos muy pequeños, pero sí que es aplicable para comunidades desde, no sé, 30 a 40.000 habitantes, ¿eh? Es decir, tiene que haber unos recursos mínimos, sí, recursos mínimos de educación, empresariales, para poder hacer este trabajo con un cierto sentido. Si no, para comunidades más pequeñas, lo que tiene sentido, pienso yo, es hacer un plan territorial, pues, de esa región, de la comarca, o, por ejemplo, ahora voy a estar implicado probablemente en un proyecto en Brasil, en un par de valles dentro de un estado de Brasil. Entonces, esos valles tienen conjuntamente pues 200, 300 habitantes distribuidos en múltiples ciudades medianas y pequeñas. Entonces, ahí tiene sentido que se haga un plan para ese valle y luego cada ciudad, pues incluso en el plan se puede identificar un poco el perfil de la especialidad de cada ciudad, ¿no? Una ciudad va a apoyarse más en un tema, otra ciudad en otra, y luego yo creo que a partir de ahí es donde se puede bajar a comunidades y pueblos más pequeños, pero asociados al resto del territorio para que lo que hagan tenga sentido y sumen con ese territorio. La idea es sumar recursos. Joaquín de Pachuca, luego no he recordado más nombres, no me ha dado tiempo a anotar más nombres, pero hasta Joaquín de Pachuca sí, me pregunta que ya que he estado en México y he visto la actitud de muchas administraciones locales, ¿cómo se gestiona esto? Bueno, no es fácil, pero en el caso que os he dicho antes de Coetzalan, allí había un agente distinto que no era la administración local, sino que es un grupo potentísimo de cooperativas. Se llama Tosepan, lo podéis mirar en internet, porque allí está toda la información. Y ellos son los líderes de facto de ese territorio. Tienen una administración local, pero bueno, digamos que cuando necesitan algo de la administración local van y se lo piden. Pero ese no es un caso sencillo porque la sociedad tiene que estar bien estructurada para poder hacer eso. Entonces, también estuve hablando con el gobierno federal de México y la estrategia que yo les propuse es trabajar con aquellos alcaldes que estuvieran interesados. Lo que me parece prácticamente imposible es acercarse a un alcalde que no está interesado en esto y convencerle. Yo pienso que no tiene muchas probabilidades de éxito. Pienso que lo mejor es acercarse a aquellos que sí tienen interés en hacer un trabajo de este tipo y hacerlo con ellos. Y a partir de ahí, pues bueno, sé que no es fácil, pero es lo que se puede hacer y lo razonable y lo que puede dar frutos. Luego me preguntan cómo gestionar los agentes que se enfrentan a estos planes. Bueno, no sé qué tipo de agentes se está refiriendo la persona que me hace la pregunta, pero yo diría que el proceso participativo, que no es un proceso participativo abierto, como habéis visto, sino que es por invitación, yo pienso que puede desactivar muchas cosas, muchos miedos y muchas oposiciones. Entonces, en la elección de las personas que van a trabajar en este grupo, pues hay una parte de trabajo político, entre comillas. Hay que ser inteligente en cómo escoger a las personas para que todo el mundo se sienta representado, nadie se sienta excluido y todo el mundo pueda aportar. No te puedo decir mucho más sobre esto porque no.
yo sí tengo algún ejemplo, pero no sé si es lo que estáis pensando. Por ejemplo, alguien que pensaba que todo esto, estos temas de concertación y tal, pues son una tontería y tal. Un empresario, ¿no? Un empresario influyente. Pues ¿cómo se le dio la vuelta? Bueno, invitando a otros empresarios también influyentes que ellos sí estaban dispuestos a eso. Y entonces el otro, pues bueno, al final acabó incorporándose. Entonces, yo creo que es esta participación de forma abierta la que tiene que dar respuesta a esto. Luego se me ha preguntado, no lo sé si lo he entendido muy bien, si estos talleres son las únicas herramientas que yo propongo. Bueno, estos talleres son yo pienso que es una herramienta fundamental, solo que no es solo el taller. Hay una etapa de preparación de talleres que es muy importante. Está luego la organización posterior, cómo nos gestionamos a partir de ese momento. Y luego, pues bueno, yo creo que en todas partes hay técnicos y profesionales perfectamente capacitados para organizar esto, para gestionar este tipo de procesos. Siempre que, bueno, con una ayuda previa, pero luego ya una vez está encarrilado es mucho más sencillo. ¿Cómo empoderar a los agentes? Bueno, pues es lo que os he contado. Si se hace el proceso de esta forma, estás empoderando a los agentes. Cuando escuchas los talleres, no son talleres, os puedo contar un poco más sobre cómo organizo esos talleres, ¿no? Los talleres, para cada uno de los 4 temas grandes, importantes, que os he dicho que había que definir, ¿no? Los activos, la visión, la especialidad, etcétera, lo troceamos primero en una parte de formación, de capacitación, es decir, yo ahí explico, doy criterios, doy información sobre el tema que vamos a debatir. Luego organizo los trabajos en grupos pequeños, como de 10 personas, típicamente. Entonces ellos en esos grupos definen esa parte como a ellos les parezca. Y luego ponemos eso en común, los distintos grupos, cada uno aporta sus puntos de vista, sus soluciones, sus propuestas. Y todos juntos cuando hacemos los grupos pequeños, ¿por qué hacemos grupos pequeños? Los grupos pequeños son para que todo el mundo hable. Si tú estás en una asamblea de 30 personas, 25 o 40 o 50 personas, muchas personas no se atreven a hablar y a aportar su punto de vista. Y a lo mejor el punto de vista de esa persona tiene una idea importantísima que nos haría avanzar. Hacemos grupos pequeños porque en los grupos pequeños sí que todo el mundo se atreve a hablar. Y cuando la gente habla y propone y sus argumentos se tienen en cuenta, lo que estás haciendo es empoderar a la gente, a las personas, ¿eh? La persona se siente importante y se siente completamente partícipe de eso que se ha debatido entre todos. Esta es la forma de empoderar a los agentes. Y por supuesto, considerar que todos somos iguales en ese sentido y que todo el mundo tiene algo que aportar. Bueno, ¿cómo acoplar a los agentes? Pues más o menos lo he contestado. Bueno, ya he notado esto, pero la pregunta era cómo alinear o cómo conseguir que todos vayan en la misma línea. Eso va, os lo he contestado más o menos también. O sea, es el mismo proceso que consigue eso. En un taller que di, hubo un debate muy importante porque se había acordado que se quería hacer turismo en esa tierra
pero había dos puntos de vista notablemente opuestos. Había una parte de población indígena que quería, primero no querían turismo, pero bueno, aceptaban turismo siempre que fuera con sus valores, es decir, respeto a la tierra, respeto a las personas, y la tierra es lo principal porque de la tierra es de lo que se vive. Y luego había toda otra parte de personas que no eran indígenas y que eran empresarios y que estos estaban interesados en un turismo, pues cuantas más personas mejor, ¿eh? Eran los que tenían hoteles, transportistas, etcétera. Bueno, hubo aquí una discusión que duró probablemente como 2 horas. ¿Eh? Un debate que fue bastante acalorado, pero al final se llegó a un punto de acuerdo. ¿Eh? Y el punto de acuerdo era, vamos a hacer turismo, sí, pero turismo de un tipo determinado que es respetuoso con la naturaleza. Por lo tanto, turismo, personas que van a ver plantas, o que van a ver mariposas, o que van a aprender cómo se cultiva la canela, o, por tanto, un tipo de turismo determinado. Y se llegó a este acuerdo y todo el mundo se quedó muy feliz con este acuerdo porque cumplía los objetivos de las dos partes. Y luego, ¿cómo gestionar el aspecto financiero? En todo lo que os he dicho no hay nada de dinero por ahora. Quiero decir, y una vez acabado ese proceso de definición, si estamos hablando de cómo vamos a continuar, pues sí, seguramente habrá que elaborar un puesto, seguramente vas a necesitar, a nada que el territorio tenga una dimensión mínima, vas a necesitar 1, 2, 3 personas que estén ahí gestionando ese proceso, por lo tanto alguien va a tener que pagarlos, pero este problema yo entiendo que no debería ser demasiado grave, es decir, entre las administraciones locales y las estatales o las nacionales debería poderse cubrir fácilmente. Y luego está si hay proyectos que son costosos, o sea, vamos a abrir un centro de estudios sobre la pimienta, por decir algo. Bueno, pues esto habrá que buscar financiación a otro nivel, pero esto ya se hará en su momento. No sé si entendió bien la pregunta, pero bueno, esta sería la contestación que yo daría. Flavia, si quieres puedes hacerme más preguntas. No sé si está online, Flavia. Ahora sí, es que me tenían que habilitar el audio. Vale. Bueno, tenemos algunas preguntas más, esas con las que te voy a leer a continuación. Vamos a cerrar ya este hecho de consultas y de intercambio con los participantes. Algunas de las preguntas no las recojo en esta que voy a compartir porque creo que así han sido respondidas o aclaradas en la medida que has ido respondiendo o ampliando los temas que se han planteado, han sido planteados por los otros oyentes. Entonces, voy a pasar a aquellas que creo que no han sido, que todavía a lo mejor quedan en las consultas de parte de este público. Bueno, te comparto y de todas maneras te comento que Liliana te lo está compartiendo por correo electrónico para que las tengas también por Skype, me corrige, te las comparte por tu cuenta para que las puedas tener más visibles. Bueno, Jorge dice, profesor, es muy importante la precisión de la última diapositiva, dice que incluye a la innovación como elemento central para construir el desarrollo económico local. Pienso que una fase previa a este proceso de construcción del plan es estimular la capacidad para innovar. ¿Qué metodologías o estrategias recomienda para que los ciudadanos involucrados puedan ejercitar su capacidad de innovar? Ese era Jorge. Pablo dice. Y también va en la línea de otra consulta de María del Pilar, que pregunta más o menos similarmente, dice, ¿cómo convencer a los políticos o cómo lograr
que los proyectos a largo plazo se lleven a su término cuando tenemos cambios de gobiernos cada 4 años. Es decir, cómo los afianzamos a los políticos, a la voluntad política, que en este caso juega un papel importante y que además es relevante para estos procesos que sobrepasen ese mandato de gobierno. José dice, muchas autoridades de los gobiernos locales en Perú no conciben la idea de desarrollo local. Piensan solamente en obras de pistas, veredas, dice, pero la generación del empleo, el desarrollo del turismo, la capacitación para insertar al mercado laboral, pocas municipalidades la desarrollan. Dice. ¿Qué hacer ante esta realidad? Carlos, dice, en México tenemos el tema de la concentración, dispersión. Dice, ¿qué características debe tener el grupo de pequeñas poblaciones, alrededor de 10.000 habitantes o menos, dice, para integrarse? Amílcar plantea, dice, luego de este proceso, ¿cuál ha sido su experiencia en los temas de organización y de financiamiento en comunidades pequeñas? Pregunta si tiene alguna experiencia, si tienes alguna experiencia en Centroamérica que puedas hacer referencia. Juan también pregunta algo relacionado, dice, ¿qué opinión tienes acerca del rol desempeñado por las agencias de desarrollo local en Latinoamérica? Y la última pregunta, que creo que también cierra este proceso, o de alguna manera mantiene estos procesos de desarrollo local, es la que nos plantea Judith, que dice, ¿qué mecanismos de evaluación recomiendas para la evaluación, valga la redundancia, de una política de desarrollo local? Y con esto cerramos el bloque de preguntas y te dejo, Alain, con la palabra para que puedas responder a estas cuestiones. Un momento, hay una pregunta que no he captado. La que me hacía Carlos, me has dicho. Carlos dice, sí, que en México dice que tiene el problema de la concentración y dispersión. Dice, ¿qué características debería tener el grupo de las pequeñas poblaciones? Refiriéndose a poblaciones de 10.000 habitantes o menos, para poder integrarse. Bien. Bien. La primera pregunta de Jorge se refiere a cómo estimular la capacidad de innovación. Bueno, a ver, esto puede ir en paralelo con la definición del desarrollo. ¿Cómo estimular la capacidad de innovación? A ver, yo te contaré cómo lo hice yo hace años. No sé si te puede servir. Innovadores en cualquier lugar hay. Esto es un hecho. Hay personas innovadoras, pero muchas veces no las conocemos, no sabemos que están en nuestra comunidad, porque estas personas muchísimas veces su ámbito de trabajo hoy es Internet, es el mundo. Entonces, lo que hicimos, una ciudad de 75.000 habitantes, es verdad, que tiene ya una cierta dimensión, convocamos a todos los innovadores en un café por la noche. Los convocamos así a ver, no teníamos ni idea de cómo resultaría el tema, a ver qué pasaría, ¿no? Lo que pasó fue que el local se llenó, no pudo entrar todas las personas que quisieron, no pudieron entrar, y estuvimos hablando hasta altas horas de la madrugada. Se juntó una serie de personas de lo más diverso, de la forma de vestir, desde luego, completamente, había de todo, de personas mayores a gente muy joven, desde, bueno, músicos con su aspecto, a personas que iban con el saco y la corbata totalmente formal, pero fue muy interesante porque todas esas personas tenían inquietudes, ¿no? El innovador es aquella persona que tiene inquietudes, que se interesa por muchas cosas, que le gustaría hacer cosas distintas.
Y ese fue la forma de disparar la idea de la innovación en la ciudad. A partir de aquí hicimos más cosas, ¿no? Continuamos organizando actividades para estos colectivos, etcétera, pero a partir de aquí todo empezó, ¿eh? Y luego hubo empresas que empezaban a hacer temas de innovación, la universidad se interesó por el tema de la innovación, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente pregunta que tengo es la de Pablo, creo que me he perdido una por el medio también, que me pregunta cómo lograr que los políticos continúen apoyando los proyectos a pesar de los cambios políticos. Bueno, esto es una situación que se da siempre y en todas partes. Los cambios políticos me refiero. Entonces, bueno, en el caso ideal, que sé también que es difícil, porque se da en pocos sitios, lo ideal sería que hubiera temas que estuvieran fuera del debate político. Es decir, que los guidos discuten sobre lo que quieran, pero hay más, por ejemplo, el desarrollo local y el plan que nos hemos dado entre todos, que no se discuten. Es decir, esto, gobierne uno, gobierne el otro, gobierne el siguiente, pues va a seguir adelante. Si no, bueno, quizá otra forma es que la parte de sociedad civil, por lo tanto, todo lo que no es administración, esté trabajando en ese proyecto y por lo tanto el político no tenga más remedio que seguir lo que le dicta el resto de la comunidad. Y esta es una fuerza importante también, ¿eh? Difícilmente un político se va a enfrentar a empresas, sector de la educación, etcétera, si todo el mundo va en la misma línea. Perú. José, desde Perú, se dice que las administraciones locales no piensan en él. Ya lo sé y soy consciente. Pero he contestado de alguna forma en una pregunta anterior. Y hay lógicas. El riego por aspersión, o sea, lo regamos a chorro, o el riego gota. Yo pienso que en estos casos hay que trabajar con el riego gota a gota. Es decir, um, buscar, detectar aquellas administraciones, aquellas municipalidades que sí pueden estar abiertas a trabajar el desarrollo local y trabajar con ellos. Y esto es importante porque una vez lo hemos hecho y esos municipios empiezan a trabajar y conseguir frutos, rápidamente esto se contagia a los de alrededor. Porque un proyecto, pues consiguen avanzar, consiguen hacer cosas y los demás también quieren, y entonces es mucho más fácil convencer a los de alrededor y por lo tanto ir desarrollando esto como una mancha de aceite. ¿Qué características debería tener un grupo en un municipio de 10.000 habitantes o menos? Pues yo creo que las mismas características, o sea, no hay diferencia, o sea, empresarios, gente de empresas, gente del sector educativo. Cuando he estado en comunidades pequeñas, si bien es cierto que no tanto como 10.000 habitantes, normalmente en esos lugares no hay universidad, pero seguro que hay escuelas. Es importante que los maestros estén implicados. Es muy importante. Por lo tanto, el sector educativo tiene que estar ahí a través de los maestros. Es importante porque si decidimos que vamos a dedicarnos a cultivar melocotones, pues habrá que poner en marcha alguna unidad de formación para gestionar, para cultivar mejor los melocotones, y eso lo va a hacer el sector de la educación. Y las asociaciones civiles, pues exactamente igual, también tienen que estar implicadas. Luego me preguntan por las agencias de desarrollo local en Latinoamérica. Bueno, yo con el concepto de agencia de desarrollo local es un concepto que está claro, pero yo lo veo más como un concepto que como algo palpable
o un modelo concreto de organización. Lo que es importante, una vez que una comunidad ha apostado por el desarrollo local, es que se dote de una organización, una estructura mínima para seguir adelante. Que estos le llamamos agencia de desarrollo local, muy bien. Que esta agencia de desarrollo local tiene una forma institucional determinada, que es una fundación, no es, está bien, nos da aproximadamente igual, porque a lo mejor puede ser una universidad local la que se haga cargo de esto y del seguimiento y la coordinación, y eso también sería una agencia de desarrollo local. Entonces, opinión, bueno, más que opinión, decir que en cada lugar, todos los lugares son distintos, cada lugar tiene sus recursos, sus posibilidades y sus medios. Y en cada lugar habrá que adaptarse y hacer y trabajar con lo que disponemos. ¿Y cuál es la forma en cada sitio? Esto no es demasiado importante. Lo importante son los objetivos, los calendarios que nos fijamos y que seamos capaces de mantener la relación entre todos los actores y para seguir avanzando. Ay, ay. Ah, y la última sobre evaluación. Bueno, yo me sonrío porque antes de evaluar lo importante es poner en marcha un plan. Para evaluar, ahí sí que creo que deben entrar algún tipo de técnicos o centros universitarios, o sea, establecer unos baremos, unos parámetros y estudiar año a año, pues bueno, hemos mejorado la cantidad de producción, hemos aumentado, hemos conseguido generar más puestos de empleo, hemos conseguido aportar más riqueza al territorio. Estos serían los criterios de evaluación, pero en un primer momento yo no me preocuparía demasiado por eso, sino que lo que me esforzaría de verdad es en trabajar con todos los agentes del territorio y conseguir que todos fuéramos a la una en una misma dirección y trabajáramos conjuntamente. Y la forma que os he propuesto, los talleres son una herramienta fenomenal para esto, porque el hecho de trabajar, o sea, en una comunidad, sea grande o pequeña, las personas que se van a sentar a la mesa, casi seguro que se conocen todas, por lo menos de referencias. Pero la verdad es que probablemente casi nunca han hablado. Durante esos 3 días, compartir esas horas de trabajo, incluso a lo mejor comidas, cafés, genera entre ellos un mayor conocimiento, un mayor respeto y un reconocimiento a veces de agentes que a lo mejor están en lados distintos. Y esto es lo esencial. O sea, conseguir que todo el mundo vaya a la una es lo fundamental. No sé si me he saltado alguna pregunta. Espero que no. Y si me la ha saltado, pues desde luego la puedo contestar a posteriori si queréis por correo electrónico o como prefiráis. No sé si le devuelvo la palabra ahora a Flavia o a Lili. Y en cualquier caso, muchas gracias a todos por atender y por todas vuestras preguntas. Muchas gracias, Alain. Soy Liliana. Como di la bienvenida, quiero ser también quien despide este webinar. Son las 8:24 en España. Alain Jordán nos ha estado acompañando desde Barcelona. Nosotros estamos transmitiendo para toda Iberoamérica desde Granada, España. Queremos agradecerte la confianza en la UIN, tu disponibilidad para colaborar y para compartir tu conocimiento con las más de 70 personas que han estado en línea durante tu videoconferencia. Y aprovechar este momento también para señalarle a los participantes que durante los próximos días recibirán en sus correos electrónicos, además del certificado de participación de esta videoconferencia, la grabación de video y también la presentación que solidariamente nos ha aportado Alain Jordán.
También indicarles a nuestros seguidores que la UIN tiene una especialización que ahonda en esta temática, la especialización en promoción económica y desarrollo local, que en el mes de junio se va a impartir. Es una actividad de carácter semipresencial con una fase presencial en San Sebastián, España. Y bueno, reiterarles que la disponibilidad de la IN para contactar con ustedes está a través de su correo electrónico que pueden ver en la pantalla, alain@alainyorda.com. El manual de introducción rápida al desarrollo económico local también es una buena herramienta para ahondar en la materia, y también, como les había señalado con anterioridad, algunos textos o bibliografía que pueden encontrar en la biblioteca especializada de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Muchas gracias, Alain, esperamos tenerte nuevamente pronto con nosotros, y muchas gracias a todos nuestros seguidores y a quienes han estado siguiéndonos a través de este webinar. Hasta la próxima. Hasta pronto.